Buenas tardes a todos y todas, siendo el sábado 18 de marzo del año 2023, damos inicio a nuestro segundo encuentro del año del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades. En esta ocasión, la conferencia estará a cargo del doctor en filosofía, don Marcelo Diego Chaparro Beas, y se titula ¿Por qué nos equivocamos al juzgar a las personas y sus actos? Dejo con ustedes a don Marcelo, profesor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan, por la invitación y agradezco que me hayas invitado a este seminario y espero estar a la altura de la invitación. Así que partamos pues la exposición. En primer lugar, antes de comenzar, quisiera plantear no es un método, sino que más bien una actitud frente a lo que voy a decir. Y me encontré con esta cita en una historia de las matemáticas de los últimos 10.000 años, de Ian Stewart. El autor plantea lo siguiente, dice textual, el pensamiento racional, la argumentación lógica son igualmente vitales. Nuestro mundo es demasiado complejo y potencialmente demasiado peligroso para que basemos nuestras decisiones en lo que queremos creer y no en lo que es realmente. Dice, el método científico está construido deliberadamente para superar un deseo humano profundamente asentado que consiste en suponer que lo que queremos que sea cierto es realmente cierto. En ciencia se pone el acento en tratar de demostrar que aquello de lo que uno está profundamente convencido es falso. Las ideas con más probabilidad de ser correctas son las que sobreviven a los intentos rigurosos de refutarlas. Por lo tanto, yo les pediría a ustedes que no me creyeran, ¿no? Que consideraran que lo que estoy diciendo es falso. Y por lo tanto, el esfuerzo mío va a ser tratar de hacer sobrevivir las tesis que estoy planteando ante la crítica. Así que procedamos ahora con lo que quiero mostrarles a ustedes. En primer lugar, partiré con una idea que viene de nuestra experiencia, y es que las personas, y solo las personas, son morales. El siguiente paso que damos ya es especulativo. Esa moralidad surge de las propias estructuras biológicas y no de la sociedad. O sea, no es un problema de normas, sino de respuestas prácticas. Esta idea, en parte al menos, proviene de Zubiri, y es lo que Aranguren llama moral como estructura. La idea central es que nuestras estructuras biológicas no nos ofrecen las respuestas adecuadas a nuestro entorno, algo que sí les sucede a los animales no humanos con sus instintos. Pero Zubiri cree que respondemos de modo directo a la realidad. Pienso que Zubiri en este punto se equivoca. Y hay que agregar que las respuestas no son a la realidad, sino a su valor. Vale decir, a la estimación que hacemos de la capacidad que tiene una respuesta como solución a una incertidumbre. Es un acto de estimación y no de cognición. En lo que sigue, quiero mostrar que Scheller tenía razón al sostener que las emociones son tan originarias como el uso de la razón, al punto que una falla en nuestro sistema emotivo hace que nuestra capacidad de actuar práctico se derrumbe. Esto lo ha mostrado de modo palmario el neurobiólogo Antonio Damasio en su famoso libro El error de Descartes. Por otro lado, como contraparte, hay una tesis bastante común también que se suele escuchar, tanto a nivel teórico, los llamados constructos sociales, como a nivel cotidiano, que sostienen que la moral es algo externo a las personas e impuesto por la sociedad. Pero los datos que provienen de la neurociencia, de la psicología y de la etología humana parece que no apoyan esta tesis.
Pregunto entonces, ¿por qué no es la sociedad la fuente de los contenidos normativos de la conducta moral? En primer lugar, porque la sociedad no tiene muchas posibilidades de imponer cambios a las personas respecto de sus estimaciones. Un ejemplo clásico es que el conductismo nunca logró que una persona se mutilara a sí misma si ella no quería. De hecho, respecto de sus contenidos, es relativamente fácil ver hasta qué punto la sociedad es impotente para generar conductas reales y prácticas. Pongo solo un ejemplo, la delincuencia. La sociedad, imagino, que no desea que sus ciudadanos sean peligrosos para los demás. Así que podría perfectamente hacer un constructo social donde las personas detesten ser deshonestas y amen la virtud. Pero eso no sucede. Y lo real es que la sociedad tiene que renunciar a su papel y debe ceder el puesto a la fuerza física de las armas, de las cárceles y del castigo. Sin esas herramientas no es posible hacer que una persona delincuente abandone su conducta y sea aislado de la sociedad. Un problema grave sería entonces aquí confundir entre las normas sociales y las normas jurídicas. No son iguales. Las normas jurídicas tienen fuentes formales precisas. Unas normas provienen de otras normas. No provienen de la sociedad, sino de un ordenamiento jurídico. Es verdad que la creación de un sistema jurídico puede ser un constructo social, pero una vez creado, la sociedad no tiene injerencia sobre ese ordenamiento. El derecho, las fuerzas de orden y el sistema judicial funcionan al margen e incluso contra la sociedad. Tiene su propia estructura interna que no tiene relación alguna con la sociología ni con la psicología. Es fundamentalmente procedimental. No busca la bondad moral, sino el cumplimiento del derecho. Hoy ni siquiera busca la justicia, sino que los procesos se ajusten a las normas vigentes. Esto no parece ser la vida moral de las personas. En nuestro caso estamos ante otro problema. Como no sabemos, como hemos dicho más arriba, por nuestras propias estructuras biológicas, la respuesta correcta ante la realidad de las personas y la sociedad, y que la sociedad a su vez es impotente para imponernos una respuesta, a lo más, esta sociedad nos ofrece un abanico de posibilidades donde elegir. Queda en pie entonces, ¿cómo estimamos que un acto debe ser hecho y otro postergado? Una primera manera que tenemos es recurrir a lo que la historia de la filosofía ha dicho respecto de este tema. Sin embargo, el problema moral no es un problema de historia de las ideas. Significa más bien que hay que intentar volver a poner en la discusión pública que las respuestas que damos no son las correctas lisa y llanamente porque no pensamos. Entre otras cosas, por ejemplo, las consecuencias negativas, algunas de ellas incluso bastante evidentes. Sin embargo, las respuestas correctas parecen no tener ningún tipo de impacto en las sociedades y en las personas. Seguimos actuando de modo irresponsable a pesar de saber que lo que hacemos solo puede acabar mal. Ejemplos palmarios son los problemas derivados de una sobreexplotación de la biosfera o que las personas que saben que hay que comer bien y hacer ejercicio, sin embargo, siguen consumiendo grandes cantidades de grasas, de azúcares y llevando una vida sedentaria. En Chile, por ejemplo, el 75% tiene sobrepeso. O también personas que saben que el consumo de drogas lleva a la adicción y eventualmente a la destrucción de la vida social, familiar y personal. Sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar a nuestro estilo de vida, a pesar de que las proyecciones nos dicen que van a acabar mal, como ya hemos dicho. La pregunta entonces es, ¿cómo nos las ingeniamos para no actuar en conformidad con una respuesta sensata? Entonces, hagamos una aproximación a este problema. Uno de los peligros que tenemos en nuestra propia estructura es que nos gusta que aquello que amamos sea cierto, tal y como decía la cita de Ian Stewart. Pero esto puede ser francamente peligroso. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel del año 2009, sostiene en su libro Pensar lento, pensar rápido, y nuestro sistema de evaluación y nuestro sistema de atención ha sido
ha ido, perfeccionándose a lo largo de una larga evolución. Orientar la atención y responder rápidamente a los peligros más serios o a las oportunidades más prometedoras aumenta la posibilidad de supervivencia. Y esta capacidad no se limita ciertamente a los humanos. El ejemplo que da es que incluso nosotros, humanos modernos, rápidamente pasamos a este sistema de alarma cuando estamos en una situación de peligro. Imagine usted que va en un automóvil, el automóvil patina en una gran mancha de aceite. Quien toma el control ahí no es la parte racional del ser humano, sino una parte que es más bien automática, y usted incluso no llega a estar consciente de esa decisión. Ahora bien, este sistema que es producto de una larga evolución, sin embargo, tiene problemas internos. Pero antes de llegar a eso, ahora bien, este sistema de respuesta, este sistema afectivo, puede ver su funcionamiento cuando éste falla, cuando este producto de alguna relación deja de estar operativo. Hay un caso que siguió el profesor, el neurólogo Damasio, donde se ejemplifica esta desaparición del sistema de alarma que dice el profesor Kahneman. Dice, este es el caso del señor Cage, quien sufrió un grave accidente que dañó la parte afectiva de su cerebro. O sea, fue una barra de metal que atravesó su cabeza. Entonces todo el mundo pensó que iba a morir, sin embargo, sobrevive a la lesión. Y en un primer momento el tipo estaba consciente, incluso después del accidente, le hicieron preguntas, todas sus respuestas eran racionales, todo en apariencia estaba normal. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se descubrió que habían unas facetas de él que afectaban a la toma de decisiones, no a su pensamiento racional y lógico, sino a las decisiones prácticas. Entonces, decían allí las personas que lo conocían, dice, ahora él es una persona impredecible, irreverente, dado a las expresiones más groseras, lo que antes no había sucedido nunca. Manifestaba poca o ninguna deferencia hacia su prójimo. Era incapaz de contenerse o de aceptar un consejo si se oponía a sus deseos inmediatos. Mostraba, junto a una porfiada obstinación, una conducta caprichosa y vacilante. Fantaseaba con su futuro improbable, armando castillos en el aire que abandonaba apenas esbozados. Era un niño en sus manifestaciones y capacidades intelectuales, pero tenía las pasiones animales de un adulto fuerte. Cuando leí esta descripción, voy a hacer un pequeño paréntesis, inmediatamente pensé en un youtuber o en aquellos que contestan los comentarios en las redes sociales. Así que aquí podría haber eventualmente una explicación de que está fallando algo en el sistema de alarma de las personas. Vuelvo entonces sobre este señor Cage. Literalmente, las personas que lo conocían decían que era otra persona. A pesar de que sus funciones cognitivas, teóricas y racionales estaban intactas, era su vida práctica la que fallaba y la que lo llevó a un tremendo fracaso vital. Así que este autor llega, a raíz del análisis de este señor Cage y de otros pocos casos que ha podido investigar con lesiones en las mismas zonas, dice que no se puede negar que en ciertas circunstancias emociones y sentimientos pueden causar estragos en los procesos de razonamiento. Eso es verdad. Pero también nos añade que la sabiduría tradicional y las investigaciones recientes, como son las investigaciones de Daniel Kahneman, muestran que el proceso racional normal también revela que el influjo puede ser dañino de los sesgos emocionales, cosa que veremos un poco más adelante. Pero lo que Damasio ha visto es que sucede también que cuando el sistema emotivo desaparece o está fuertemente dañado, es igualmente perjudicial para la persona. O sea, puede comprometer la racionalidad que nos hace distintivamente humanos. O sea, esa que no nos deja optar por decisiones acordes con un sentido de futuro que es personal,
una convención social a la cual yo pertenezco y respetar principios morales. Lo que está diciendo este profesor Damasio es que no es que nosotros no seamos seres racionales, sino que seamos fundamentalmente afectivos en nuestra toma de decisiones prácticas. Lo que está diciendo es la influencia positiva que tienen ciertos sentimientos a la hora de decidir, pero ellos no deciden por nosotros. O sea, lo que él sugiere es que hay ciertos aspectos del procesamiento de las emociones y de los sentimientos que son indispensables para la racionalidad. O sea, en su versión afirmativa, dice, los sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada, o sea, funcionan más bien como guías. O sea, nos llevan a un lugar apropiado en un espacio decisorio en la cual podemos ponernos a pensar qué acción es la que hay que realizar. Son los instrumentos que son precisamente, los instrumentos de la lógica. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como decíamos más arriba, la moral se refiere fundamentalmente a un mundo respecto del cual estamos en la incertidumbre. Entonces, con este aparato afectivo enfrentamos la incertidumbre cada vez que tenemos que hacer un juicio moral, cada vez que decidimos el curso de una relación personal, cada vez que elegimos medios que impidan la miseria en la ancianidad, planear la vida que tenemos por delante. Emociones y sentimientos, junto con la encubierta maquinaria fisiológica subyacente, nos asisten en la amedrentadora tarea de predecir un futuro incierto y planear consecuentemente nuestros actos. Esta es la tesis que yo planteando de que esta es la tarea moral. O sea, no es solo el cumplimiento de normas externas, que podría ser el cumplimiento jurídico, sino precisamente que, como no tengo las respuestas, el futuro para mí y el entorno en el cual estoy es fundamentalmente incierto. Y por lo tanto tengo que tener los mecanismos intelectuales y afectivos para poder encontrar la respuesta que sea más sensata. Y esa es la gran tarea. Eso, dicho así, la moral es tal vez sinónimo de la vida personal. Ahora bien, el problema que podría objetársele a este profesor Damasio es hacer creer que la parte racional superior esté dependiendo de la zona inferior del cerebro, porque se supone que estas estructuras son más o menos profundas, y entonces se dice que eso es un cerebro muy primitivo. Sin embargo, la tesis que plantea Damasio es que los fundamentos del acto moral no se degradan porque sepamos que actuar conforme a un principio ético requiere la participación de una simple circuitería en el núcleo del cerebro. O sea, el edificio de la ética no colapsa, la moral no es amenazada, y en el individuo normal la voluntad sigue siendo la voluntad. Lo que puede cambiar es nuestra visión del rol que ha tenido la biología en el origen de ciertos principios éticos, surgidos en un determinado contexto social, cuando muchos individuos que poseen disposiciones biológicas similares interactúan en circunstancias específicas. Vale decir que si nos enfrentamos a seres vivos que tienen más o menos las mismas, no más o menos, sino que tienen las mismas estructuras biológicas y que están viviendo también un mismo contexto social, es muy probable que haya acuerdos o que se llegue a perspectivas similares respecto de cuál es la decisión más sensata. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen aquí las emociones y sentimientos? O sea, ¿dónde funcionan fundamentalmente? O sea, ¿cuál es la información que me da? Lo interesante que tiene Damasio es que llega a una conclusión muy similar, sino igual, a lo que ha planteado respecto de el cuerpo Husserl y por otro lado el mismo Max Scheler. La tesis de Damasio es que los sentimientos nos permiten vislumbrar al organismo en plena actividad biológica. O sea, los sentimientos nos están mostrando cómo nuestro cuerpo, en su totalidad, está respondiendo al entorno. Lo que hacemos es captar el reflejo de los mecanismos de la vida misma en plena operación. O sea, los sentimientos son fundamentalmente operativos. O sea, se los ve siempre en acción.
Y agrega que si no fuera por la posibilidad de sentir afectos, ¿no? De que nuestros estados corporales están ordenados. Eso es una parte importantísima de este texto. Los estados corporales están ordenados, no son pura subjetividad, no son pura arbitrariedad. De suyo dice que estos estados están orientados hacia aspectos placenteros o hacia aspectos desagradables. Y por lo tanto me están dando una pista si yo debo acercarme o postergar una acción. Y así agrega, no habría pena, no habría arrobamiento, no habría piedad, no habría anhelo, no habría tragedia ni gloria en la condición humana sin esta actividad biológica. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención es que todo esto es Max Scheler. No es Kant, no es Aristóteles, ni una teoría de la justicia basada en la libertad. O sea, dicho de otro modo, disponemos de estructuras que nos permiten decidir en situaciones de incertidumbre. Pero toda decisión es una apuesta por algo respecto de lo cual no sabemos lo que va a suceder. Por eso tenemos que pensar, para no equivocarnos. La dificultad radica en que nuestro propio sistema de alarmas y de toma de decisiones tiene fallos internos a los cuales hay que estar atentos. O sea, no es solo el lado positivo, sino que, lo que decía también Damasio y que son las investigaciones de Daniel Kahneman, que este sistema de alarmas no es infalible y que tiene sesgos internos a los cuales hay que estar atentos, para no cometer errores. Así que, visto así, ¿cuál sería el problema moral al cual nos estamos refiriendo? En primer lugar, respecto de este punto, hay que agregar que equivocarse no es un derecho. O sea, nadie puede alegar que exista el derecho humano a equivocarse. Actuar en el propio perjuicio es un acto moral reprensible, como los ejemplos que hemos dado. O sea, arruinar la ecología de un planeta, tener problemas de sobrepeso porque no soy capaz de alimentarme sanamente, o me he convertido en un drogadicto que no puede convivir con los demás. Esos son actos morales reprensibles y que de algún modo tienen que ser evitados. Para eso necesitamos entonces un modo de pensar que pueda evaluar intelectual y moralmente las acciones que realizamos. En un hermoso texto, Nicolai Hartmann argumenta que la ética tiene que ser a priori. Precisamente estoy mostrando en qué sentido no existe este derecho a equivocarse. Dice, la moral tiene que ser, o la ética tiene que ser a priori, porque como tratamos con personas, no existe la probabilidad de enmienda a posteriori, para decir que yo no tengo el derecho a equivocarme con los otros. O sea, yo no puedo pedir perdón, disculpe, me equivoqué, pensé mal y usted acabó muerto. No existe ese derecho a equivocarse. Así que, a priori, debo saber cuál es la respuesta correcta. O sea, no hay espacio para los ensayos con las personas. Prueba de ello es también como en muchas disciplinas no es permitido hacer experimentos con seres humanos. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué nos equivocamos? Si tenemos sistemas de alarma que funcionan, pero también podemos saber cuáles son los secos, ¿por qué nos equivocamos? La tesis de estos autores es que hay a lo menos 3 problemas que hacen que cometamos errores, porque no existe una perfecta concordancia entre lo que los seres humanos hemos estado haciendo en los últimos 10.000 años con lo que aconteció en los últimos 100.000 años. Me explico. Nuestros hábitos probablemente se formaron durante la última glaciación. Por lo tanto, no están perfectamente adaptados a la vida en ciudades y con entornos artificiales. Por eso, como se formaron en la época de glaciación, nos gustan tanto las grasas, la comida con muchas calorías y las carnes, mientras que no preferimos las sanas verduras y frutas. Pero en un clima templado como el nuestro, no tiene mucho sentido confiar nuestras preferencias culinarias a nuestro sistema afectivo. De hecho, lo que hay que hacer es actuar contra ellas. Pero aquí surge un problema, porque eso significa
esfuerzo. Entonces, tenemos que, nuestro sistema nos hace preferir algo insano, tenemos que hacer el esfuerzo para no actuar conforme a nuestras preferencias, pero aquí sufre en un segundo momento, nuestro cerebro es perezoso. Y es perezoso porque le pasa al cerebro lo mismo que a cualquier sistema que tiene que interactuar con energía, y es que busca el mínimo esfuerzo, porque la energía no es inagotable, tiene que optimizar el consumo. Ahora bien, insisto que mínimo no es, perdón, que mínimo es sinónimo de más eficaz. No es lo mismo que no hacer nada o hacer muy poco sin resultados. El esfuerzo mínimo es precisamente el esfuerzo que no desperdicia energía y sin embargo obtiene resultados. Esto puede generar problemas de razonamiento, porque resulta que a la hora de razonar, para no gastar energía, podríamos preferir una respuesta rápida, ¿no?, y pasar inmediatamente a la conclusión, y no pasar por el agotador esfuerzo de razonar para encontrar la mejor respuesta. Por eso, para nosotros es mucho más fácil pasar a la conclusión sin pasar por los argumentos. Un ejemplo que podríamos dar es que alguien podría no querer sacar los cálculos matemáticos con papel y lápiz y sí pasar inmediatamente a una calculadora. Prefiero pasar a la conclusión sin saber cuál es el mecanismo interno por el cual se llega a un resultado. Y en tercer lugar, tenemos otro problema con nuestro cerebro, y es que nuestro cerebro es adictivo. O sea, ¿qué significa esto? Esto genera un fuerte sesgo de confirmación. O sea, ¿qué hace nuestro cerebro? Que buscamos siempre aquello que confirma lo que estamos convencidos y a lo cual somos adictos. Por eso yo planteé en el primer momento es que tratemos de pensar que esto es falso. Porque yo podría haber estado también afectado por este sesgo de buscar aquello que a mí me gusta, porque esta tesis me parece muy sensata, y entonces yo solo presté atención a aquellas tesis y a aquellos autores que apoyaban esta tesis, y no consideré bajo ningún punto de vista, o de un modo de vista muy disminuido, los argumentos en contra, que podrían ser incluso más fuertes que lo que estoy planteando ahora. Entonces, tenemos que nuestro cerebro está adaptado a otro ambiente climático, nuestro cerebro es perezoso, y nuestro cerebro es adictivo. Entonces, sucede además que hay un cuarto problema, y es que ha quedado claro para la biología, para la psicología, que no existen energías específicas en el ser humano. Y que cuando agotamos nuestra capacidad de trabajo, toda otra actividad posterior se ve afectada. Es lo que los autores llaman el agotamiento del yo. Así que en una sociedad como la nuestra, en la cual las personas están llamadas todo el tiempo a prestar atención a demasiados estímulos, que a su vez se nivelan entre sí, por lo tanto no es posible establecer prioridades, porque podemos estar escuchando una excelente conferencia de un autor y suena el teléfono, nuestro sistema va a decir a ese ruido prestar atención, y por lo tanto la conferencia pasa a un segundo plano. Sin embargo, esa energía que se gastó en prestar atención al teléfono y luego volver a escuchar la conferencia, gastó energía también. Y cuando agotamos esa energía, ya no podemos hacer nada. Incluso las decisiones morales se ven afectadas por este agotamiento. Como decía más arriba, entonces, nuestro organismo nos avisa de lo que tenemos que preferir y postergar mediante estímulos placenteros y dolorosos. Sería también un error pensar que este sistema sofisticado de alarmas se hubiese diseñado de espaldas a la realidad. Esa es la idea de Max Scheler, esa es la idea de Max Scheler, que este sistema de preferencia se articula en una escala de valores. Es lo que decíamos hace un momento atrás, cuando Damasio decía que de suyo este sistema de alarma nos está dando pista de que aquello es placentero, aquello es doloroso, porque por la experiencia de la misma evolución, recibir un ataque de un animal que tiene grandes dientes y grandes garras es precisamente la condición por la cual yo desaparezco como individuo. Por lo tanto, tengo que tener un sistema de alarmas que me permita huir. Y por lo tanto,
diseño un sistema tal que tenga miedo de aquello que es peligroso. Pero ese dato no es algo que surge solo del cerebro. O sea, el cerebro no inventa esto, es una adaptación a la realidad. La tesis de Scheller es que esto se ha traducido, llamémoslo así, en una escala de valores. Ahora, el problema con la escala de valores es que se ha pensado siempre que es algo que nuevamente es una especie de constructo que es ajeno a las personas y que de algún modo es una imposición de un cierto sistema de estimaciones históricamente y socialmente estructurado, lo cual en parte es muy cierto. Pero lo que aquí me importa respecto de la escala de valores no es si este valor o aquel valor está en la escala en tal o cual posición. Lo que me importa a mí es que el sistema de valores es un sistema de vectores. Vale decir que la escala de valores es que me da direcciones para poder tomar decisiones. ¿Y eso qué es lo que significa? Que frente a una toma, a un problema que tengo en la vida, frente a la incertidumbre, yo tengo que establecer una jerarquía, si es más o menos importante, y establecer una polaridad. Vale decir, si aquello que voy a realizar es positivo, y por lo tanto promueve mi vida, o bien es negativo y por lo tanto disminuye mi vida. Frente a esto, nuevamente, me parece a mí que no es la sociedad la que puede imponer algo a la persona, ¿no?, de este tipo. De hecho, he buscado y no he podido encontrar, y en ese caso también le pido ayuda a ustedes, y no he podido encontrar ninguna sociedad donde los contratos no valgan. Tampoco he podido encontrar una sociedad que diga que la cobardía es un valor positivo y hay que hacer que todos los ciudadanos sean cobardes. Y así con otros rasgos humanos que no veo que sean fomentados como algo positivo. La mentira, el asesinato, el abuso del débil. No he podido encontrar ninguna sociedad que diga esto es bueno y por lo tanto hay que fomentarlo. O sea, una sociedad de asesinos no he podido verla a ningún lado. Es verdad que se producen asesinatos. Pero lo que yo estoy diciendo es que la sociedad haga que el asesinato sea algo bueno y por lo tanto toda persona de algún modo estaría obligada a asesinar. No veo entonces ninguna sociedad que diga lo contrario, ¿no? De hecho, si revisan los modelos morales de las religiones de distintas épocas y distintos lugares, no se ven diferencias sustanciales, ¿no? De hecho, las diferencias suelen ser en detalles, no en lo esencial. El bien sigue siendo algo que se busca, el mal algo que se quiere evitar. De no ser así, ¿por qué el cine hecho en Estados Unidos puede ser exitoso en países orientales y a la inversa? O sea, si se supone que son sociedades tan distintas y tan dispares, una y otra no podrían comprenderse. Sin embargo, no he visto ningún tipo de obra literaria, ni tampoco ningún tipo de obra de arte o de cine, ante la cual yo pueda decir, esto no lo comprendo por ningún lado, esto no tiene sentido para mí. O sea, todas las obras de arte que he visto tienen una estructura tal que me permite ver que tiene sentido lo que están haciendo los personajes. Insisto, en que no es posible modificar nuestro sistema de preferencia desde fuera. Esto ya lo vio Platón, cuando se preguntaba si era posible educar la virtud. Entonces, volviendo sobre lo dicho, lo que sucede es que la mente tiene mecanismos intrínsecos por los que, en vez de enfrentar la maldad, la ignorancia y la estupidez, cosa que nosotros descubrimos que hacen los seres humanos, lo que hace fundamentalmente es crear una manera de estimar aquello como que es algo positivo y superior. O sea, vuelvo sobre la escala de valores. La escala de valores, como decía, son vectores. Hay algo que es superior, algo que es inferior, algo positivo, algo negativo. Como yo no puedo ante mí mismo reconocer que soy un mentiroso, que soy un ladrón, que soy una mala persona, lo que hago fundamentalmente es invertir o la jerarquía, y entonces mi acto pasa de ser algo inferior a ser algo superior, o invertir la polaridad. Y entonces, por ejemplo, si yo he robado a alguien, yo
no puedo decir que soy un ladrón, sino que digo que yo soy una persona inteligente porque me he apropiado de algo que un tonto ha dejado olvidado. Entonces, esa es una manera de ocultar la propia disminución moral y hacer que lo que yo estoy haciendo sea positivo. He visto bastantes casos en los cuales ladrones, cuando se le preguntan cuál es su profesión, ellos dicen que son carteristas, ¿no? o que son estafadores. Ellos lo presentan como que es una profesión que es equiparable a una profesión universitaria. O sea, ellos no son marginados sociales, sino que son profesionales. Entonces, las personas tienen muchas maneras de ocultarse. Una manera que se ha vuelto bastante popular en los últimos años es el ocultarse en la masa. Vale decir, en vez de reconocer que soy una persona anodina, que no tiene nada de creativo, que no soy capaz de realizar algo personal, paso a realizar lo que otros hacen, sobre todo si es la mayoría. Así asistimos al imperio del me gusta y de los lugares comunes. De hecho, habría que preguntarse si las personas están en condiciones, incluso, de oponerse a la masa y no repetir lo que otros dicen. Porque imagínense ustedes que si soy yo, que pertenezco a una manada, a un rebaño, soy expulsado, eso equivaldría a quedar desnudo en la calle, expuesto al escarnio y a la mofa. Otro modo que tiene también de escapar, llamémoslo así, a esta mala respuesta, es hacer desaparecer la diferencia. Es una versión modificada de la anterior. La anterior destacaba el anonimato en el ocultarse dentro de una gran masa. Esta otra se refiere a que se elimina la disidencia. Vale decir que no es posible actuar en contra del rebaño. El rebaño en masa se encarga de eliminar a aquel que no es igual a la media. Y habría un último, en esta lista, no es el último, pero el último en lo que estoy planteando, es el blindaje contra toda crítica. Un grupo que ha logrado ser el lugar común imperante se inmuniza contra la disidencia con un modelo dicotómico que es falso. El que no dice lo que digo yo está contra mí y es por lo mismo un ser despreciable. En ningún momento se ve que esto es estúpido, vale decir, inmóvil. Como decía hace un momento atrás, como los valores son algo dinámico, porque su realización depende de personas y entornos sociales e históricos, eso significa que para su realización debo contar con un nivel de creatividad que tiene que ser, como decía hace un momento atrás, distinto a lo que está aconteciendo. Eso significa que todo el tiempo tenemos que estar revisando lo que hacemos y aquello que omitimos, en vistas de hacer que existan más valores positivos y que no existan valores negativos. Pero cuando la persona solo sabe lo que odia y nunca sabe lo que ama, ¿qué posibilidades hay de que el odio sea capaz de ser creativo? Cuando por esencia la estructura interna del odio es destruir valores. Si no se suma la capacidad de crear nuevas fuentes de valor, creo que no saldremos de una actitud infantil ante la vida y las personas. Ahora, lo dramático es que esto que estoy diciendo yo ya lo venían diciendo en los años 70 Konrad Lorenz y junto con él, ya desde antes, Viktor Frankl. Es este proceso de infantilización de las personas. Vale decir que habían detectado que la sociedad europea fundamentalmente se estaba volviendo cada vez más infantil. Ahora bien, si uno mira lo que acontece usualmente en las redes, uno puede pensar que Internet en rigor no ha creado nada, solo se ha adaptado a lo que hay. Los algoritmos no deciden los contenidos. De hecho, esos algoritmos no saben nada sobre lo que se está discutiendo. Solo ven nodos de mayor o menor actividad. Las personas entonces se van agrupando en torno a lo básico e infantil. Los algoritmos solo han seguido a la masa y le ofrecen alimento para que la actitud
siga vigente. Vale decir que fundamentalmente lo que ha pasado con las redes es que ha potenciado a niveles gigantescos este sesgo de confirmación. O sea, las personas se reúnen fundamentalmente bajo el sesgo de la confirmación. Y por lo tanto, actividades como la filosofía o actitudes críticas han quedado en un lugar sumamente desprotegido e incluso expulsadas de toda discusión. Porque, como decía hace un momento atrás, nos enfrentamos a un sesgo que es que las personas buscan aquello que prefieren. Pero también es verdad que ese sistema no siempre es infalible. En ocasiones falla y nosotros hemos tratado de mostrar algunos de esos fallos. Muchas gracias y es lo que quería decir hoy. Muchas gracias, profesor Chaparro, a usted, y Bien. gracias a las personas que están presentes. Interesante y bastante profunda su presentación. Bueno, en estos momentos vamos a tomar el break ya, que corresponde a cada sesión y nos vemos a las 18 horas o 22 horas de España. Yo Son 10 tengo las minutos. 17:46. Ok. 15 minutos de pausa. Bueno. Bueno.